Vamos a nuestra segunda clase de preparación. Segunda clase de preparación para Pesaj, para las festividades que se conocen como las fiestas de la primavera. ¿Okay? Y este Shabbat pues lo estamos usando justamente para esto. Y ayer empezamos a hablar de estos 4 puntos que son también parte de llegar a esta festividad. ¿Okay? Pesaj se le conoce como la fiesta de la libertad, la fiesta de la libertad, la fiesta de la independencia. Fíjense nada más. En el concepto bíblico, el primer momento en que el pueblo de Israel se independizó, ¿verdad?, de el sistema del mundo y se hizo dependiente del Creador, fue el día 14 de Aviv. 14 de Aviv. Por cierto, hay una clase por ahí que se llama 14 de Aviv o 14 de mayo, ¿verdad? O 14 de mayo o 14 de Aviv. Ya que saben, el estado que se hace llamar Israel proclama el 14 de mayo como el día de la independencia, en donde se independizaron y tomaron supuestamente la tierra, y bueno, ya sabemos que todo esto es un gran engaño, ¿verdad? La independencia del verdadero Israel fue desde el 14 de Aviv, el momento del Éxodo, hace 3.400 años aproximadamente. Y el otro 14 de Aviv, de una redención a través de Mashiach, fue aquel 14 de Aviv, hace casi 2.000 años. Hace casi 2.000 años. ¿Qué les parece? Y por eso hablamos estos puntos ayer, ¿verdad? En la primera clase de preparación, que tiene que ver con libertad. Salir del sistema religioso, salir de los sistemas del mundo, ¿verdad? Salir de todos los sistemas del mundo, sistemas filosóficos, opresión, pecado, transgresiones, ignorancia, todo lo que ya sabemos a lo que tenemos que salir y huir. Salir de ella, pueblo mío. Está metido el sistema en todos los lugares. Hemos hablado en otras clases, ¿verdad?, de cómo... Y bueno, también fuimos enseñados que dicen que ya somos libres del pecado. Ya recuerdan ustedes que a lo mejor los que estuvieron en el cristianismo, pues con mucha propiedad dicen somos libres del pecado, pero esos conceptos eclesiásticos, filosóficos, están incompletos. También hemos hablado de eso, ¿verdad? Son incompletos. Son incompletos. Y es que cuando dicen somos libres del pecado, pues bueno, primero hay que saber qué es pecado. Y ya entonces la Torah nos empieza a decir que es pecado. Pecado es transgresión de la Torah. Primera de Juan 3:4, transgresión de la Torah. Entonces, no nada más es decir, ya somos libres del pecado, sino hay que demostrar verdaderamente que somos libres del pecado, libres de la transgresión, libres de la desobediencia de la palabra, para entonces ser del Padre, obedientes al Padre, siervos de Él y trasladados del reino de las tinieblas a el reino de su amado Hijo, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a comprender, ¿verdad?, que no se trata nada más de decir ya soy libre del pecado, somos libres del pecado, sino de vivir y de expresar en nuestra vida una verdadera libertad de ese estado de transgresión. Bueno, entonces también hablamos de que en el momento que somos trasladados al reino del amado, de Mashiach, Él, con la promesa del Ruach HaKodesh, dice que nos enseña con la promesa del Ruach HaKodesh somos guiados a toda verdad. Somos guiados a toda verdad, para así conocer las citas, los tiempos festivos, y para profundizar en la profecía, entender la profecía, y entonces andar las naciones a la luz del Mesías,
¿verdad? A la verdad del Mesías, que es la palabra que él habló, que viene del Padre, y la palabra que también está escrita en la Torá. Bueno, eso hablamos ayer, y hoy vamos a concluir con el recuento de las 7 festividades, aunque vamos a celebrar o vamos a recordar y citarnos con el Eterno en 4 de ellas en esta primavera. ¿Okay? Aquí tenemos las 7 citas, las 7 citas que vemos en Vaikra, en el libro de Levítico, conocido como Levítico, que son Pesaj, ¿verdad? Que es la Pascua, se le conoce como Pascua. Pesaj viene de Pasaj, pasar por alto, pasar por alto, y esto era el juicio de la muerte de los primogénitos, fue pasada por alto. Matzot, que es sin leudar, ¿verdad? Panes sin levadura. Lechem matzot es pan sin leudar. Bikurim, que son primicias. Shavuot, que son semanas, Shavuot. Shavua es semana, Shavuot semanas. Yom Teruah es el día de la Teruah, que se asocia al sonido de la trompeta, ¿okay? Un sonido de trompeta, de aclamación. Yom HaKippurim, que se traduce literalmente como el día de las expiaciones, pero tiene que ver con el día de la cobertura. ¿Okay? Kaporet, Kippur es la tapa que usaba el arca del pacto, que se conoce como el arca del pacto, ¿verdad? Kaporet es cobertura, tapadera. Básicamente lo que nos enseña esto es el día de enviar la cobertura. Y Sukkot, que se traduce como cabañas, ¿verdad? Enramadas, cabañas, tiendas. Sukkot, ¿okay? Bueno, esto voy a publicarlo después también, esta imagen. Si quieren ahorita lo que pueden, la que quieren esa información, pueden darle print screen en su computadora y captan la pantalla, ¿okay? Ya la pueden usar como ustedes gusten. Bueno, ayer hablábamos también de lo que significa, ¿verdad? Su significado profético. Okay, estas citas están dadas para que cada año se cumplieran en su tiempo, y estos eran un ensayo también, okay, era un ensayo también que tenía que estar haciendo para estar preparados para el momento de que estas festividades se cumplieran proféticamente. Una de las características que vemos, entre varias, ya hablamos de los propósitos, que son mandamientos, es un servicio, es un momento para congregarnos, como una convocación de la familia de la fe. El otro es por ahora para nosotros es un recordatorio de la profecía cumplida, aquí están, y al final las que faltan, las cumplimos, las observamos y nos congregamos esos días, porque también es un ensayo para el futuro. ¿Okay? Preguntan si es posible tener las diapositivas. Sí, las voy a colocar en algún momento por ahí en la página, si me es posible, para que las puedan descargar. Por ahora los que quieran tener esta pueden imprimir la pantalla, bueno, al menos los que están a través de Wise IQ, de Wisic, pueden imprimir la pantalla. Ahorita no estoy poniendo en YouTube, perdónenme, no las he cargado, okay, no las he cargado. Es un poquito más complicado en YouTube las imágenes. Y entonces ya vimos ayer que estas citas, okay, estas citas santas, estas citas, ensayos y convocaciones, y además fiestas, ¿verdad?, tienen un mensaje profético, son un código profético, ¿verdad? Fíjense, tienen un código profético y a la vez tienen una aplicación espiritual, ¿okay? Una aplicación espiritual. La aplicación espiritual también ya la hemos estudiado muchas veces, y la profecía de la misma forma. Ahorita vamos a considerarlo rápidamente también, para ir finalmente ya a
¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Qué vamos a estar haciendo en el momento que llegamos ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo Yeshua el día que lo celebró? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estaba hablando hacia el futuro de eso? ¿Ok? La famosa Pascua. Ya hemos hablado también de todos los inventos religiosos de siglos anteriores, en donde empezaron a quitar las festividades y empezaron a crear fiestas traídas del paganismo romano, griego y babilónico, y también zoroástrico y de todo tipo egipcio, y las empezaron a, dice la cristiandad, las empezaron a redimir y se embotaron en todas estas fechas paganas y se olvidaron de las citas del Creador que enseñan profecía, y como escribimos ayer, también nos dan nos dan luz para conocer no solamente el tiempo profético, sino para conocer también lo que el Eterno pide de nosotros. ¿Ok? Ya dijimos que la religión enseña una Semana Santa y una Semana de Pascua. Así lo enseñan. Y la Torá no dice eso. La Torá dice un día de Pascua, Pesach, y 7 días de Matzot. ¿Qué les parece? Con el día de las primicias y después contar semanas para llegar al recordatorio también de la venida del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Y en el cristianismo hacían otra cosa, enseñan el día del Pentecostés y empiezan a hablar, ¿verdad?, de expresiones que lamentablemente y tristemente, ¿verdad?, algunos estudiosos muy detallados en todo lo que pasa los han asociado más bien con conductas de la nueva era, místicas, gnósticas, metafísicas, yo que sé, pero que no tienen nada que ver con el fruto del Ruach HaKodesh. También hemos hablado clases sobre esto, ¿no? Bueno, la aplicación espiritual rápidamente para después ir a la aplicación literal de cómo se hace esto. ¿Ok? Vamos a recordar entonces. Tengo todavía otro gráfico. Ya lo vimos ayer también, como el año agrícola nos muestra. Las fechas, ¿cuándo se celebran estas? Okay, para los que están especialmente por primera vez, como dije ayer, algunos ya ubican el año bíblico. Voy a recordarlo. Hay muchos debates hoy día y muchos maestros de pronto que están un poquito desconcertados con el descontento de la tradición judía, que como yo he dicho antes, no porque sea tradición judía quiere decir que todo esté mal. Hay cosas de la tradición que conservan Torá, hay cosas de la tradición judía que ciertamente incluyen mandamiento de hombre. Por ejemplo, Yom Teruah. En el judaísmo no van a encontrar Yom Teruah como tal. Ellos le llaman Rosh Hashanah. Y ellos aquí en Yom Teruah tienen Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Ellos le llaman así, ¿verdad? Y en Pesach, en Aviv, se olvidan de año nuevo. Y nosotros no. La Torá dice que año nuevo es en Aviv, 14 días antes de Pesach. ¿Okay? Pero finalmente el judaísmo ha conservado estas festividades porque por supuesto viene la Torá. Ahora, la diferencia entre las fechas que ellos proponen, por supuesto, del 325 para acá, del año 325 para acá, han cambiado porque ellos se basan en un cálculo. ¿Okay? Pero bueno, ya hemos estudiado antes y ya nos hemos puesto detalladamente a través de la historia bíblica y de la historia de los siglos anteriores, después de Yeshua y en la época de Yeshua, la literatura, la misma arqueología y todos los datos nos muestran que la lumbrera menor aparece como una particularidad con su señal en los cielos para el inicio de los meses, y lo único que buscamos en la escritura es que la lumbrera menor dentro del tiempo agrícola de la cebada en Aviv, es decir, cuando ya está para cosecharse, nos dé el inicio del año. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del 14 del primer mes, tenemos que recordar que el Eterno se basa en el tiempo agrícola. Aquí está el gráfico. Este es el año del Creador, que comienza con la primavera.
y especialmente con la luna nueva, cuando la cebada, aquí está, con la luna nueva, cuando la cebada ya está a punto de madurarse. ¿Ok? Saben que hace un mes y medio hubo controversias y que ya había cebada y que no sé qué. Es que ya había cebada, pero la cebada era tardía, ¿verdad? Pero la Torá dice que el mes inicia, o la luna nueva del mes de Abib es cuando ya la cebada está lista para ser cosechada, porque por supuesto tiene que llevarse una ofrenda, no se puede llevar una primicia de solamente espigas sin granos, ¿no? No se puede hacer así, se tiene que hacer cuando ya hay fruto. Es más, hablamos de la figura o de la de la figura, ¿verdad? De las plantas en el ser humano, ¿no? Especialmente la cebada y el trigo, ¿se acuerdan? ¿Cuál les dijimos que es el proceso de estas espigas? Comienzan verdes y sin fruto. Empiezan a crecer y aunque ya están largas, pero el fruto apenas viene, están erguidas. Y eso significa orgullo, ¿verdad? Significa falta de madurez, significa soberbia, significa orgullo. Pero cuando viene el tiempo de madurez, entonces empieza a cambiar el color, ¿verdad? Fíjense, de verde, de una aparente vida, a el color pues oscuro, ¿no? Que es darle muerte a ese estado visible de vida erguida, vida que se para firme, como dice la Escritura, que 7 cosas el Eterno aborrece, ¿verdad? Y una de ellas es eso, ¿no? La soberbia, ¿no? Entonces, una espiga erguida, levantada, verde, representa esa apariencia del hombre orgulloso. Pero cuando este color verde cambia al color, el color beige, ¿se acuerdan las espigas que cambian de color? Entonces el verde se acaba. Y ese verde que muestra la vida humana cambia a darle muerte a esa apariencia de vida y a haber muerto a esa apariencia, y entonces la espiga ya con el grano maduro se encorva, ¿ok? Y se hace sumiso, así es, al Creador, a la palabra de Elohim. Y entonces se postra. Cuando ya las espigas están dobladas, aquí es cuando ya se pueden cosechar, ¿se dan cuenta? Por eso no las podemos cosechar antes. No las podemos cosechar antes, sino que el Padre espera a que todos nosotros pasemos ese proceso, maduremos y nos postremos entregando nuestros frutos, dando muerte a la vida antigua, erguida, y mostrarnos como frutos para ser cosechados, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí, y esa es la aplicación espiritual, vean, aquí están los segadores, vean el color, ¿se dan cuenta del color? El color ya es un color beige, ya es un color, ¿verdad?, oscuro, aquí no hay verde, y es que aquí ya están listas para ser segadas, ¿verdad?, las espigas, aquí están, mira, aquí está mi hijo también, viendo que están las espiguitas, y están ahí ya cosechando, ya. Y las espigas están entonces ya postradas, humilladas, ¿verdad? Que es nuestra vida, a la cual cuando nos vamos a acercar a las festividades es eso. Tenemos que estar acercándonos a las festividades postrados. Y además con frutos. Como dice la Escritura, nadie se acercará a las festividades con las manos vacías. Es decir, tenemos que llegar con nuestros frutos de agradecimiento, de santidad, de jalel, de bendición, de exaltación al Eterno, ¿verdad? Eso significa llegar a esa festividad. Entonces, aquí tenemos Pesaj a la mitad del mes. Vamos a suponer aquí miren, aquí cuando comienza este mes regular, aquí ya salió, aquí es el novilunio, aquí viene la señal de la Or. Ayer hablamos también de la figura de la Levaná o de la Yareach, que es la luna. Aquí cuando sale aquí, las espigas ya tienen que estar en este proceso de maduración. Entonces se da el inicio del año,
¿ok? Y del mes y del año. Viene la cosecha, y que es un Yom Rishon posterior a Pesach. Para eso celebra Pesach, que es el Pesach de Elohim. Vienen los 7 días de Matzot. Y a partir de ese que se cosecha, vean, a partir de que se cosecha la primer, el Omer, que es las primeras espigas de la cebada, se cuentan 7 semanas. Sheva, Shavuot, Teminot, que es 7 semanas enteras. ¿Ok? 7 semanas completas, y estos nos llevan, por supuesto, hasta el mes tercero, en donde ya, en este caso, el trigo también alcanza su fase de maduración y se vuelve a tomar una medida que se llama Omer, y que es un manojo así de espigas que las carga una persona, y entonces se las llevan también al ministro, y también el ministro las tiene que mecer, y vienen los primeros frutos. Esto lo vimos proféticamente, ¿verdad? Yeshua es el Cordero de Elohim, que es entregado para liberación y remover la levadura. Y Bikurim es la resurrección de Mashiach, las primicias. Aquí está Yeshua, las primicias de la cebada. Pero después, a los 50 días, ¿verdad?, viene la cosecha o la siega del trigo. Y estos fueron los primeros creyentes, los 120. Esa es la primicia, ¿verdad? La primer cosecha después de Yeshua. Cuando viene el Ruach HaKodesh, dice: quédense, porque viene la promesa del Padre, que Él dijo, y yo les he dicho, ¿verdad? Serán revestidos del Ruach HaKodesh. Y los 120 fueron la primicia, ¿ok? Y entonces, después de esta primicia, viene una multitud, como Yeshua lo dijo, ¿se acuerdan? Lo acabamos de estudiar recientemente, que le dijo a sus discípulos en Samaria, ¿verdad?, respecto a lo que estaba haciendo su obra. Su obra, dice, cuando fueron por comida, y él estaba hablando con la samaritana, y entonces viene todo este asunto de los samaritanos. Yeshua les dice: es necesario que yo coma mi comida. ¿Cuál es mi comida? Hacer la voluntad de mi Padre. Dice que no ven, faltan 4 meses para la siega, dice, pero no ven los campos que ya están listos, hablando de la gente, incluso en Samaria, hablando de la gente que ya estaba dispuesta y lista, ¿verdad?, para ser segada, ¿okay?, cosechada. Eso va a pasar al final. Nosotros hemos dicho que cuando regrese Yeshua, y vean, aquí están los sembradores, aquí está el sembrador, un sembrador salió a sembrar. Cuando Yeshua vino el Ruach HaKodesh después para regar la tierra, y todo este tiempo, aunque sea sequía, dice también la profecía, como ¿cómo se dice? Se me olvidó, de la mañana, como la brisa, ¿cómo se llama? El rocío de la mañana, como el rocío de la mañana riega la tierra. El Ruach HaKodesh ya no cayó como un aguacero, ya no ha caído como un aguacero hace 2000 años, pero como un rocío de la mañana ha regado todo este tiempo, ¿ok? Y va a llegar otra vez al ciclo de las naciones, es en Sukkot, ¿verdad? Pero que también hace alusión a frutos, en donde aquí ya tiene que haber en las naciones frutos. Por eso cuando venga Mashiach de regreso, muy pronto, que sea este año, ¿verdad? Tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para que cuando Él envíe a los segadores, nosotros podamos ser levantados. Hay una clase por ahí que se llama Shavuot y la última cosecha. La pueden buscar en iVoox, en Mega, y también en YouTube. En la página, por supuesto, si los nuevos tierranueva.org, pueden ir a los temas varios. Está Shavuot y la última cosecha. Ahí hablamos del momento de ese levantamiento, esa cosecha final. Ajá. Bueno, entonces hemos hablado de esto, hemos hablado de las fechas. ¿Cómo saber estos días? Bueno, otra vez, cuando entendemos el tiempo del Creador, cómo comienza el año, el tiempo agrícola, entonces podemos contar los días, ¿verdad?
Ahorita voy a ponerles el calendario que es de este año para ver cómo vamos a celebrar, qué días vamos a celebrar, vamos a santificar y por supuesto vamos a estar haciendo el memorial. Ajá. Bueno, esto lo hemos estudiado antes también. Yo estoy publicando por ahí clases sobre el año bíblico, fin e inicio del año, el ciclo festivo, Levítico 23. También hay clases por ahí en temas varios. También estoy publicando las 5 clases que tuvimos del año pasado de preparación para Pesaj. Hemos hablado abundantemente de esto. Hay algunos hermanos, y quiero decirles algo también, por supuesto, vuelvo a repetirlos. Hay algunos hermanos que llegan a escuchar los audios a través del canal de YouTube de Cielos Nuevos. Y obviamente en este canal solamente habíamos metido temas y las series. ¿Por qué? Porque estas contienen gráficos, texto, el PowerPoint, ahí lo voy poniendo. Ajá. Pero en YouTube no había acostumbrado a poner todos los estudios porque son una cantidad impresionante. Imagínense YouTube, voy a tener ahí atascado, algún día me van a correr de YouTube porque este individuo quiere subir todo ahí su material. Entonces por eso he sido moderado. En YouTube había puros temas varios. Recientemente empecé a subir las clases de Torah y la serie de Yeshua el profeta al cual oír. Pero para los hermanos que nos escuchan a través de YouTube y luego me dejan mensajes y me dicen, hermano, tiene que hablar de las fiestas porque usted no habla de las fiestas, mire la profecía. Les vuelvo a repetir, es que les hace falta ir a la página Cielos Nuevos y tierranueva.org, ir a la sección de estudios generales y van a encontrar una cantidad suficiente de clases pasadas sobre las fiestas, el año festivo, las sombras proféticas, las figuras, la aplicación espiritual, los tiempos, las controversias de Shabbat, de los meses. Bueno, hay bastante material. Entonces, aquellos hermanos que nos siguen solamente a través de YouTube, pero no han conocido la página, les invito a que se vayan a la página porque la gran cantidad de las clases están subidas en iVoox o en Mega, ¿ok? Entonces, para que no se queden limitados solamente escuchando en YouTube, vayan por favor a la página cielosnuevos.org en la sección de estudios generales. Ahí van a encontrar mucho material sobre las festividades y otros más temas, ¿ok? Y también un comentario de la Biblia completo para que puedan sacarle provecho a todos estos años de grabación y pueda ser de utilidad. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Entonces, déjenme ver, aquí están los días. Aquí está la aplicación que ya vimos. Y ahora vamos a nuestro entendimiento respecto a lo que vamos a hacer, ¿ok? Cuando ya sabemos el tiempo del Creador, el año bíblico, los meses, las fechas, y ya hemos estudiado también de cómo el Mesías cumplió esto, también vamos a recordar lo que significa, ¿ok? Y cómo tenemos que llegar a ese día. Bien, dice por aquí, Continuamos. Entonces, vamos al tiempo, ¿ok? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta clase finalmente vamos a concretar lo que es los días, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en estos días. Déjenme subir el calendario que tengo por aquí, el que ya está también corregido. El que está también a través de la página, en la sección que les he dado, también ya está corregido, por cierto. Ya pueden ver ahí los días, ¿ok? Bueno, Pesaj, la gran fiesta, la fiesta de la libertad. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Ya sabemos que Yeshua es nuestro Pesaj, ¿cierto? Bueno, lo primero que vamos a comenzar es ¿por qué seguir guardando estos días? Y es que el mundo católico en general y cristiano, que es lo mismo, católico y cristiano piensan lo mismo, es igual, mismo pensamiento, filosofía, enseñanza, etcétera, tienen un conflicto
con estos tiempos, ¿verdad? Con estas festividades. Y lo primero que se suele decir allá afuera, incluso los que están por primera vez, ¿verdad? Y están acercándose a celebrar las festividades, pues se van a ver rodeados también a lo mejor de muchas críticas o muchos señalamientos, ¿no? ¿Por qué habría que celebrar estos días? ¿Qué no son fiestas judías? Dicen ellos. ¿Qué no son fiestas de los judíos? ¿Que no vino Cristo a abolir la ley? Él ya cumplió la ley por nosotros. Cosas de ese tipo dicen, ¿no? ¿Para qué sirven eso? Eso ya es del pasado. También dicen que vamos a caer de la gracia si celebramos eso. También dicen, por gracia sois salvos, ¿verdad? No por obras. Estás judaizando, ¿verdad? También dicen, estás judaizando con eso. Eso es de los judíos. Y una serie de acusaciones, por supuesto, sin fundamento respecto a estos días. Y obviamente, si ustedes van y les dicen, ¿y tú por qué celebras a Hanu, verdad? Y a Tamuz y todo esto. Ellos dicen, no, es que nadie te juzgue por comida y bebida, sacando el texto fuera de contexto, ¿verdad? Y luego empiezan a decir, sí, eran paganas, pero ya fueron redimidas. Háganme el favor, ya fueron redimidas y entonces estamos en Cristo y lo importante es el Espíritu. Y empiezan con una serie de filosofías, tergiversaciones, ¿verdad? Adulteraciones de los textos y finalmente a mostrarse que pues no reconocen y les falta humildad para reconocer que están en medio de mucho paganismo, ¿ok? Y es muy lamentable esto, pero bueno, no nos queda más que orar a veces para que haya entendimiento y el Dios de este mundo, como dice la Escritura, el Dios de este mundo que ha cegado las mentes y ha puesto velos, pues pierda poder sobre esta gente, ¿no? Y yo no sé de ustedes, pero yo antes pensaba igual y decía, no, todo eso es judío, ¿verdad? Todas son las fiestas judías y todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces decíamos que era ley y que caíamos de la gracia y todo esto, ¿no? Así es, con Guillermo Grande, muchos dicen, son rituales, y no saben los ritualotes que ellos hacen, ¿verdad? Cuando hacen sus cosas romanas. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué finalmente? Ahora, porque también quiero entrar en esto, ¿ok? Quiero entrar en esto. Cuando nosotros vamos a la Torá, ciertamente, y por supuesto, y lo hemos dicho antes, y lo hemos platicado ampliamente, pero lo vamos a volver a retomar, estas festividades, definitivamente, ¿verdad? Y como dice la Escritura, están señaladas para un lugar específico y para un tiempo específico en un lugar, y con elementos que son de un lugar, ¿ok? Que son de un lugar. Y en donde el Eterno se citaba con su pueblo en un lugar, ¿ok? A ver, déjenme, van a conectar algo, a ver si no sé. Porque ayer como que... ¿Lo conectaste? No, ok. Y en un lugar, ¿ok? Y por supuesto que la pregunta siempre es, a ver, ¿por qué guardamos estos días si el Eterno manda guardarlos en un lugar, ¿verdad? Y en un momento. En un lugar y en un momento. No está conectado acá, el blanco. En un lugar y en un momento. Pero nosotros no estamos en ese lugar, ni tampoco nos queda el momento, porque a veces pasan hasta horas. Por ejemplo, en Australia tenemos la diferencia hasta 15 horas. Hasta 15 horas de diferencia, ¿no? En Europa, acá en México tenemos diferencia de 7 horas, 8 horas, 9 horas, dependiendo. En Japón 10 horas, no sé cuántas horas son. Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, primero para explicarle a nuestros amigos romanos, catolicismo romano y evangélico, que es lo mismo, realmente la teología es la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dice Shaul, todo es sombra de Mashiach y vamos a ir a la aplicación profética. Si nosotros estuviéramos celebrando las festividades literalmente como un mandamiento literal,
Entonces tendríamos que ir a Jerusalén en tiempos del templo, en tiempos de los ministros levitas, a llevar korbanot, a derramar sangre y a buscar perdón por los pecados, ofrendas agradables, ofrendas de paz, expiación, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y obviamente eso indica la Escritura. Pero ya dijimos que las festividades, cuando el Eterno manda guardarlas, a observarlas y a recordarlas en sus tiempos, ya vimos que no solamente son aplicables literalmente, tal cual la letra, ¿verdad? Sino que también tienen un tiempo profético. ¿Ok? Vamos a recurrir a la aplicación espiritual, vamos a recurrir a la fraternidad, que son convocaciones donde nos reunimos para fraternizar como hermanos, y vamos a recurrir especialmente al contenido profético. De esta manera, cuando vemos en la Escritura que Yeshua es el Cordero de Pesaj, así es, y que ya no necesitamos hacer más korbanot en el templo, en Jerusalén, el 14 de Aviv, ¿verdad? Para Pasaj, para hacer Pasaj, pasar por alto, y entendemos que es Yeshua, el Cordero de Elohim, que fue entregado para Pasaj, para que el castigo y el juicio pasara por alto de nosotros, y fuésemos librados del sistema faraónico para ser libres en él. Lo único que hacemos es hacer un memorial, un recordatorio con los elementos. ¿Okay? Quiero recordar que hay mucha gente cristiana, y casi la gran mayoría, como estaban por aquí poniendo un hermano, que se asustan cuando hablamos de la cena de Pesaj. ¿Okay? Se asustan. Y es que cuando viene Pesaj, tenemos la cena festiva con matzot. Tenemos pan sin levadura. Y la gente dice, ay, pero ¿cómo van a comer puro pan con pan sin levadura 7 días, no? Eso es así como que, eso es de los judíos, ¿no? ¿Cómo comer puro pan sin levadura? ¿Cómo que van a comer hierbas amargas? ¿Verdad? Y viene Yom Teruah, por ejemplo, ¿cuál es el distintivo de Yom Teruah? ¿Cuál es el distintivo de Yom Teruah? No, el shofar. ¿Cuál es el distintivo de así es? Es el distintivo de Yom Teruah. Y va a venir gente y va a decir, ay, no, eso es de los judíos, eso ya, ¿para qué? Ya no sirve y no tienes... Es el distintivo de Yom Teruah. ¿Cuál es el distintivo de Yom HaKippurim? Por eso tocamos en Yom Teruah el shofar. Así es, la gente se asusta. ¿Y qué es eso? Es del diablo. Y un cuerno, ¿cómo que un cuerno? Y la gente se empieza a asustar, ¿verdad? Ay, que no, los cuernos son malos. Y empiezan a decir, ay, los cuernos son malos, ¿verdad? Y ¿cuándo los cuernos son malos? ¿Cuándo dice la Escritura que un cuerno haciendo un shofar es malo? La gente dice, ay, son una secta y quién sabe qué cosas diabólicas hacen. Y la gente se empieza a asustar y empiezan... ¿Se acuerdan? Hablamos recientemente en una clase de eso, ¿verdad? Cosa extraña para ellos. ¿Cómo dice en Oseas? Les di mis mandamientos y después ellos dijeron cosa extraña. Por eso todo el romanismo, incluido evangélico, que es lo mismo, dicen cosa extraña, ¿verdad? Cosa extraña, cosa rara, cosa que ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque pues están acostumbrados a la hostia, a la Eucaristía, están acostumbrados a las togas, están acostumbrados a la cruz, están acostumbrados a las pirámides, ya saben, los templos que están así como piramidales, con un ojo, están a los templos, el obelisco, están acostumbrados al Día del Sol, están acostumbrados a la Santa Cena Eucarística Romana. Para ellos eso es normal, la Semana Santa, todo eso, ¿no? Es normal. No se dan cuenta que es todo antibíblico, es herético. Y cuando les enseñas lo verdadero dicen, ay, qué cosa es esa rara, ¿verdad? Extraña. Eso es una secta, empiezan a pensar cosas extrañas, ¿no? ¿Pero por qué? Por la tremenda ignorancia. ¿Cuál es el distintivo de Yom Teruah? El sonido de shofar. Yeshua regresa con el sonido de shofar. ¿Cuál es el distintivo de Yom HaKippurim? La tefilá, el ayuno. El ayuno y la súplica. ¿Qué les parece? El ayuno y la súplica.
Dice Marta, aquí en Alemania hay muchos de la nueva era, no sé si será mejor, es peor, creo, es lo mismo. ¿Cuál es el distintivo de Sukkot? ¿Cuál es el distintivo de Sukkot? Por supuesto que las cabañas. ¿Cuál es el distintivo de Pesaj? ¿Cuál es el distintivo de Pesaj? La cena con cordero, como dice la Torá, ¿verdad? Tomarás cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, lo comerás junto. Entonces, ¿por qué escandalizarse? Nadie está haciendo ningún sacrificio, nadie está agarrando el cordero ¿verdad? Y yéndose a Jerusalén o fuera de Jerusalén a hacer un corbán y ofrecerlo para que los ministros ahí lo tomen. Nadie está haciendo eso, por favor. Es que la gente está maleada por el catolicismo, que creen que eso es pecado. Pero es el distintivo en Pesaj. Por eso no tenemos problema nosotros, no tenemos problema de conciencia, ¿verdad? A ellos porque les afecta la conciencia y les enseñaron que todo eso es pecado. ¿Cuál es el distintivo de Aquí está la imagen, ustedes pueden ver la imagen, muy bonita, con cordero, hierbas amargas y matzá. Ese es el distintivo para Pesaj. ¿Qué significa eso? Es otra cosa, ya hemos hablado de eso, ¿ok? El cordero de Elohim que fue entregado. Cuando nosotros cenamos, además que es deliciosa esta cena, ¿no? Porque ya, acuérdense que Pesaj es el día 14, pero entre las 2 tardes, antes del 15, ellos iban a Jerusalén y previamente ya habían hecho su cena memorial o posteriormente, dependiendo en la tradición así lo hacían, pero lo importante para ellos era en el lugar, en Jerusalén, con los ministros, llevar un cordero especial, sin mancha, para que fuera entregado entre las 2 tardes, derramada su sangre, consagrado, y después lo comían. ¿Ok? Después lo comían. Con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos los mismos elementos y hacemos solamente un recordatorio. ¿Por qué? Porque Yeshua así lo dice en el Evangelio también. Dice que sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que celebremos? Y vamos para allá porque ya estamos entrando en materia. Justamente vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ese día? Pues lo que hizo Yeshua. Yeshua no hizo la Santa Cena, no hizo ninguna institución de nada. Como les dije ayer, vamos a Mateo 26. Mateo 26, capítulo 17 en adelante. De hecho, primero vamos a recordar en donde hay una parte en donde dice, ok, están por aquí comentando. Hay una parte donde dice que era el primer día de los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Y Yeshua ordena, porque los discípulos le dicen, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pesaj? ¿Cierto? Ahora vamos a recordar que Yeshua, como tradicionalmente se hacía, algunos comenzaban a hacer la cena del memorial una noche antes, ¿verdad? Una noche antes relataban el éxodo con la familia y todo este asunto, y después ya se empeñaban en la festividad en Jerusalén, ¿ok? En Jerusalén. Entonces, en Mateo 26, 17 en adelante, aquí vienen los discípulos. Lo hemos visto en Marcos, lo hemos visto en Lucas, aquí está en Mateo. Vamos a Mateo ahorita directamente. Y aquí es cuando hacen eso. Vean, vamos, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdense que dentro de la tradición, y esto lo podemos encontrar en la literatura del primer siglo, cuando se hablaba de Pesaj, se hablaba de Pesaj con los 7 días. O cuando se hablaba de Matzot, los panes sin levadura, incluía también, por supuesto, Pesaj, porque arrancaban con Pesaj. Entonces dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, ahí está, vinieron sus talmidim, Ahora, déjenme decirles algo. La Reina Valera,
en el capítulo 26, verso 17, se le ocurrió ponerle institución de la cena del Señor. ¿Cuántas de sus Biblias dice esa grosería? Y digo grosería porque eso no venía en el texto. Eso es algo que hicieron ellos para más o menos ayudar al texto a tener una idea de lo que va a hablar. Pero aquí lamentablemente erraron. Aquí debieron haber puesto la cena de Pesaj del Eterno con sus discípulos. ¿Ok? Mateo 26, 17. ¿Cuántas de sus Biblias dice institución de la cena del Señor? Como si Yeshua hubiese instituido una cena especial o una cena diferente. Pero no. Vean lo que dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que ya incluía desde el 14, vinieron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? ¿Se dan cuenta? Verso 17, 26, 17. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Y él les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y le digan: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar, ¿qué? La institución de la cena del Señor. Así dice, la institución de la cena del Señor, la nueva cena festiva o la nueva reunión que yo estoy consagrando, o la Santa Cena del Señor mía, o la Última Cena. ¿En cuál de sus versiones dice: ahí vayan y preparen la Eucaristía Santa Cena próximamente romana? Y ninguna Biblia dice. Entonces tenemos un problema aquí, ¿verdad? Con lo que después enseñan. Dice: mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar Pesaj con mis talmidim. Pesaj. Así es, como dice Guillermo Grande. No dice ahí prepara la hostia, ¿verdad? No dice ahí ten la transubstanciación, ahí la vamos a hacer. No dice nada de esto. Tampoco dice ahí voy a celebrar, ahí vamos a hacer la Semana Santa. No dice nada de esto. Mi tiempo está cerca, ahí voy a celebrar Pesaj con mis discípulos. Cuando alguien decía Pesaj, por favor, es Pesaj. No puedes cambiarla y poner algo nuevo. Dice: cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12. ¿Y qué dice? Mientras comían. ¿Qué estaban comiendo? ¿Hostias? ¿O puro pan? ¿O pan fermentado? Como incluso algunos creen que como aquí dice más adelante que tomó artos en griego, otra vez la reina embustera, poniéndole pan en vez de matzá, ¿verdad? Le cambian los copistas y sabe qué tantas barbaridades dicen. ¿Ah? Entonces dice que cuando llegó la noche se sentaron con los 12, dice, y mientras comían, ¿qué comían? O a lo mejor se asaron ahí un pollito, ¿verdad? Asado, unas gallinas o unas tórtolas o unos peces así, peor, ¿verdad? Un lechón, ¿no? Imagínate. Dice Juan Calver. Cerdo, ¿no? Por supuesto que no. No tenían otra cosa más que lo que se comía en ese momento. Era Pesaj. Y como dice el mandamiento, ¿verdad? Cada año tomarás y comerás y recordarás, y cuando vengan tus hijos, fíjense nada más, cuando vengan tus hijos y pregunten, ¿por qué hacemos esto? Ahora, imagínense unos niños, ¿verdad? Que los llevan a la misa, ya saben, y van a la Eucaristía y comen pan y vino, o comen ¿cómo se llama? La hostia y el vino. ¿Qué le preguntan los niños a los papás? ¿Por qué comemos eso? ¿Qué van a decir? Ay, pues porque el sacerdote dijo, pues porque fue la institución de la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Los niños preguntan, dice la Torá, que vas a comer la cena de Pesaj con hierbas amargas y pan sin levadura, así dice. Y dice, cuando vengan tus hijos y te pregunten, dice, ¿por qué cenamos esta noche esto? Entonces tú les vas a explicar. Y ahí vas a relatarles, pasar por alto el cordero, la sangre en el dintel, lo que significa el pan sin levadura, la hierba amarga, la aflicción, y todo ahí le vas a explicar al hijo y le vas a decir, el Eterno sacó a su pueblo con gran poder, con milagros portentosos, con
como dice, abrió el mar y todo ahí. Y mientras comen, están haciendo eso. ¿Okay? Entonces, mientras comían, por eso tenemos estos elementos. Cuando tenemos estos elementos en la festividad, en la mesa, estamos haciendo lo mismo. Mira, hijo, comemos esto porque significa aquello. Símbolos. Yeshua se estaba manifestando en la profecía para hacernos entender los símbolos. Por eso Shaul también después dice, porque todo esto es sombra. Si alguien va a venir, ya saben, de sus amigos cristianos, y se va a escandalizar, que, ay, ¿cómo que vas a comer cordero? Le vas a decir, no me juzgues por lo que me dice la Torá, de lo que voy a comer, de lo que voy a beber, de la luna nueva, de la festividad, del Shabbat. Porque todo esto es sombra del Mashiach. Esto me recuerda y me está recordando el pasado profético, mi presente profético y el futuro profético. Cuando vengan sus amigos, ¿verdad?, romanizados y estén tocando shofar, ¿verdad?, en su casa, y digan, ¿qué es eso? ¿Qué no es judío? Le van a decir, Yeshua va a regresar con este sonido de trompeta. Y tú vas a estar durmiendo y vas a decir, ¿qué es eso? Y te vas a asustar y te vas a quedar. Los que creen que se van a ir primero son los que se van a quedar. ¿Qué les parece? Cuando los vean ayunando y orando, haciendo tefilot, así, ¿qué es eso? ¿Qué no sos judío? Le vas a decir, póstrate y ponte a orar, porque el día del juicio viene. Y si te agarran transgrediendo, y este día de Yom HaKippurim te llegan a agarrar allá en la fiesta y en el paseo o en la alegría, olvídate. Cuando vean en sus casas y, oye, esa azúcar, oye, esa enramada, esa tienda, ¿qué significa eso? Le vas a enseñar también. Estamos viviendo temporalmente, ¿verdad? En las inclemencias de esta vida, pero esperando una habitación eterna. Y ellos van a decir, no, estás loco, no, ahorita la vida es vivirla, y ahorita mira, trabaja y y poséela, se vive una sola vez, y empiezan a pensar cosas que, ¿verdad?, que pacta, y tú pacta, y vas a ver que el Señor te va a dar, y no estás en una habitación pobre, tú tienes que ser rico, y empiezan ahí con pacto, y no sé qué tantas cosas ya hoy día, pactan hasta con las escobas, no sé para qué, ¿verdad?, y los celulares ungidos, y no sé cuántas cosas. Y entonces mostrarles que todo esto es sombra profética de Yeshua. ¿Por qué tenemos el cordero? Porque Yeshua fue el cordero de Elohim, y cuando lo comemos, ¿se acuerdan? Comemos de su palabra y decimos que estamos discerniendo sus palabras, su instrucción, su esperanza, su promesa para nosotros. Cuando agarramos la matzá, vean lo que dice en el verso 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito en él, de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ya hemos hablado de esto, no vamos a meter mucho en esto, vamos a irnos a lo que es los elementos. Viene lo de Judas, mete el pan, ya saben. Pero bueno, finalmente dice, mientras comían, verso 26, tomó Yeshua el pan. Aquí está lo que yo he comentado antes. Verso 26, es difícil de olvidarse. M26, Mateo 26. Y mientras comían, tomó Yeshua si ustedes van al griego, a la Reina la Reina Valera, es una contradicción universal. En el 17 dice que comenzó los días de Matzot, panes sin levadura. Pero si van al 26, van a ver que en el griego dice artos, o hartos, pan leudado. Pan, por favor, es una grosería al contexto histórico, profético. Es una ofensa a la sabiduría de la Escritura. Hartos, G740 del griego. Pan como leudado, o gasa, pan. Por favor, es una ofensa a la exégesis que incluso ellos mismos manejan. ¿Cómo le ponen los copistas un pan leudado
Si dice que ya comenzó los días de pan sin levadura. Y en esa época, en Jerusalén y en todas las ciudades de Israel, ya no había levadura, por favor. Ya había días anteriores que se habían deshecho de la levadura. De hecho, creen los historiadores que la levadura era un producto egipcio. ¿Sabían eso? Era un producto egipcio, el cual egipcio lo comercializaba. Y ahí habla también de algo interesante, ¿no? De Egipto viene la levadura. Pero por favor, en todas las casas de Israel en esa época ya estaba entrando la festividad y ya no había panes leudados. Era sin levadura. Entonces, ¿cómo este texto, quien haya sido el copista, quien sea, le pone hartos? G740 del diccionario de Strong, viene del 142, y como pan leudado. Error. Si ustedes tienen ahí este tipo de versiones, pónganle una espantosa X en color rojo y afuera pónganle matzah. Matzah. Hay monje encerrado, ¿verdad? Ahí. Tomó hamatzah, la matzah. Ahí está, tomó la matzah. Y bendijo. Y luego dijo, coman, este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? No puede ser de Yeshua un cuerpo figurado en un pan leudado, por favor. Es una grosería, es una ofensa al contexto profético del Mashiach. Imagínense en la festividad de Pesach agarrar un panezote así inflado, ¿eh? Bien gordo. Es una ofensa a la... Yo ya no sé ni digo, ¿a dónde podría caber una expresión así? Pues solamente en una fábula o en una... Pues en la teología, solamente en la teología, en la doctrina. Ajá. Entonces, tomó la matzá y la quebrantó. ¿Por qué? Porque su cuerpo, el de él, tenía que ser quebrantado. Quiere decir, tenía que ser... lacerado, como dice Isaías 50, el siervo sufriente, el siervo de Elohim sufriente. Ajá. Y Yeshua lo estaba representando. Por eso cuando tenemos los elementos decimos Yeshua es el Cordero, y todo lo que significa matzah es Yeshua, y todo lo que significa hierbas amargas, la aflicción que él llevó por nosotros, el tormento, el dolor, el castigo. Como dice Isaías, vamos a cantar ese hermoso canto en Pesaj, molido por nuestros pecados, dice. Él cargó con la aflicción de su pueblo y con nosotros también. El fruto de la vid también lo vamos a tener, porque también aquí dice que tomó, dice en el 27, y tomando el fruto de la vid, que es yain, vino de uva, dice, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre, dam, del nuevo pacto. Ya hemos hablado también del nuevo pacto, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya también hemos profundizado sobre esto. Ahorita vamos a ver, solamente hablar de los elementos. Gracias, Kelly. Está poniendo también la traducción del hebreo 4682, matzah. Dice incluso con sentido de devorar rápidamente. Y dice pan o torta no fermentado o no leudado. ¿Ya ven? Dice el festival de la Pascua, porque no es usado entonces levadura. ¿Se dan cuenta? Como les digo, en el contexto cultural del primer siglo, ¿verdad? Cuando decían, llegó el primer día de los panes sin levadura, ¿qué dice? Llegó Pesaj. Llegó el día 14 y ellos cenaron. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía que hacerlo con ellos antes de que él muriera. Bueno, por eso son importantes los elementos, que nadie les juzgue, que nadie me diga, oye, que no puedes comer cordero porque es pecado. O sea, no es pecado comer cordero. Gente, yo no sé qué tiene en la cabeza, creen que usar el elemento del cordero tiene que ver con una transgresión. Por favor, ¿quién está haciendo un corbán? Nadie está haciendo un corbán. Nadie está subiendo a Jerusalén, nadie está haciendo derramamiento de sangre. Es más, aquí la gran mayoría, y como lo hemos visto antes, incluso cuando son con familias o se juntan 2 familias, 3 máximo, ¿qué hacen? Pues van y compran el cordero a un abastecimiento de carnes.
Ni siquiera tienen que conseguir un animal. Es más, ¿quién de aquí es ganadero? ¿Quién tiene criaderos de corderos? Yo creo que nadie. Y si lo tiene fue alguien así muy... nadie. Entonces, nadie está apartando un cordero el día 10. Nadie está observándolo que esté perfecto. Nadie lo va a llevar al degolladero, a Jerusalén para un ministro. Nadie está haciendo eso, por favor. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. Simplemente vamos por el elemento para usarlo en la cena y demostrar lo que significa. Hay clases que yo hablé hace 2 años en donde esto se puso así medio conflictivo para algunas personas. Les dediqué estas clases y les dije, no tengan temor. Al contrario, si ustedes van y van a cenar pan y vino o la hostia, y entonces sí siéntanse romanos, ahí sí siéntanse avergonzados. ¿Por qué? Porque pues ahí están haciendo un sincretismo católico, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues como el judío, por otro lado, el judío piensa que como no hay templo, por supuesto no tienen que comer cordero. Pero ellos porque esperan un templo y esperan el milenio y esperan su reinado y las festividades allá y esperan todo eso. Por eso el judío no come. Y hay quienes comen y lo preparan, de hecho lo preparan como un guisado, como de otra forma, ¿no? Pero básicamente el judío porque cree que es un corbán y tiene que ser en Jerusalén. Y el católico, ¿verdad? Porque creen que Yeshua instituyó algo nuevo y dejó fuera Pesach, pero ya vimos Mateo 26, del 17 en adelante, que no instituyó nada. Es la reina la reina Valera, la que se le ocurrió poner ahí, ¿verdad? Un título que se llama Institución de la Cena del Señor. Voy a hacer un video como ese católico que sale ahí un sacerdote, no sé qué cosa es, que dice, les voy a dar $1,000 a ver quién me dice en dónde la escritura cambió la solemnidad del séptimo al primero, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un video, ¿verdad? Donde diga, les vamos a dar $1,000 para que me diga en Mateo 26, del 17 al 18, donde se instituye una Eucaristía nueva y Yeshua ya no celebra Pesaj, ¿verdad? Y Yeshua ya no celebra Pesaj. ¿Por qué? Porque aquí es muy claro que lo dice, ¿no? Bueno, eso es número 1, los elementos. Y por eso es Pesaj. Si no hay esos elementos, no es Pesaj. Si no hay esos elementos, pues es otra cena cualquiera. Es una cena cualquiera. Pero cuando están esos elementos, hasta el judío, ¿verdad? Que pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan el cantito, los que estuvieron ahí metidos en la tradición? Man ishtanah halayla hase, miko halelot. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto esta noche, diferente a todas las noches? ¿Por qué comemos esto esta noche, diferente a todas las noches? Man y halayla hase, miko halelot, y empiezan ahí cantando los niños. Es bonito, ¿verdad? Pero nosotros lo metemos dentro del contexto de Mashiach, ¿ok? Dentro del contexto de Mashiach. Entonces, bueno, importante para aquellos que van a celebrar Pesach, por supuesto los elementos no pueden faltar. No pueden faltar. Ahora, también he hablado de otra cosa. La tradición vaticana, o finalmente constantiniana, y todas las aberraciones que introdujo el catolicismo a la fe de los gentiles de aquella época que se desviaron, ha introducido una Semana Santa con una solemnidad extraña, en donde ellos llega ese momento y se ponen solemnes y se ponen a golpearse el pecho y a hacer mandas y a hacer no sé qué cosas, ¿verdad? Y a sentirse todos afligidos y creen que ya se les va a acabar el mundo. Ya después pasa eso y se van de vacaciones a la playa y andan en Acapulco, aquí en México, ahora ya hay todo este asunto. Pero no, fíjense, la escritura dice que Yeshua no sigue colgado, no está muriéndose, no está sufriendo ya. Dice la carta a los Hebreos que lo hizo una sola vez y para siempre. Salvación eterna. Porque después de que viene Pesaj y entendemos lo que Él hizo por nosotros, viene el primer día de Matzot, que es Ja, que es una fiesta. Y entonces nos gozamos y nos alegramos en eso. Y viene la festividad y le festejamos a Elohim de ser nuevas criaturas, de ser
pan sin levadura, porque Yeshua vino a remover la levadura de nosotros, de Israel y del mundo que quiera escuchar. Ahí está Éxodo 12:18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde. Vean, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la noche. Aquí comenzaba todo el 14. Tradicionalmente, comenzando el 14, órale, le entraban. Ya no había levadura. Ya no había hametz. En hebreo se llama hametz, que es la levadura. ¿Ah? Entonces, cuando vengamos a la festividad, porque por supuesto, ¿verdad? Jamás hemos hablado de que tengamos que separar un cordero a los 10 días. Ahora, el otro día me escribió una persona y me dijo, alguien me dijo que tú no haces bien el Pesaj, porque saben, hace muchos años, y fue el segundo Pesaj que hicimos con un grupo, en donde ellos sí llevaban al pie de la letra, el día 14 iban con las personas que crían corderos, el día 10 con los que crían corderos, y lo elegían o los elegían. Ya hacían, me lo apartas, me gustó, me lo apartas, ya lo pagaban, y luego el día 14 iban y a la hora lo sacrificaban. Ajá, como si fuera algo, como si fuera la ceremonia, pues como si fuera el corbán. Y entonces se preparaba y en la noche lo cenaban. A nosotros nos tocó una sola vez hacer esto. Bueno, participamos en esto. Entonces, como que aquella persona nos conoció, y después de años nosotros empezamos a decir, por supuesto que no se tenía que hacer eso a la hora, tomar el día 10, estarlo examinando, incluso algunos se lo llevaban a su casa, lo tenían en su casa, lo revisaban y toda esta cosa, ¿verdad? Hagan de cuenta como si hacerlo tal cual se hacía el mandamiento, ¿no? Literalmente. Ajá. Así es Ángelo, como dice aquí Ángelo, ¿no? Al final de cuentas lo dejaban en manos de gentiles y los gentiles lo degollaban, imagínense, bueno, todo lo que hacían, pero bueno, al final de cuentas no estaba todo por completo, ¿no? Pero entonces alguien me decía, es que tú ya no lo haces. No, le dije, es que realmente pues no es un corbán. Nosotros en aquella época no teníamos el control de eso, lo veíamos, pero finalmente no es un corbán. Y además lo que vamos a tener en la mesa son elementos simbólicos, de tal manera que yo lo puedo comprar en un lugar donde proveen de carnes, o simplemente pedirlo, encargarlo a alguien y me lo mandan, o voy a comprarlo en algún lugar donde lo venden. Entonces para llegar, por eso los cristianos se asustan y empiezan a decir, ay, ¿cómo que vas a un cordero y lo vas a tener ahí, lo vas a sacrificar? Y entonces empiezan a asustar porque creen que están haciendo un sacrificio. ¿Ok? Entonces, años después, hasta entonces, como dice la Escritura, todo es sombra del Mesías. Entonces, están los dos extremos. Hay quienes quieren hacerlo tal cual el mandamiento, literalmente. Por supuesto que les falta ir a Jerusalén y hacerlo con un pedernal y todo eso, también lo mismo. Y hay quienes dicen, no, es un escándalo, yo mejor como pescado, yo como pollo, o guajolote, o yo que sé, lo que quieran, ¿verdad? Entonces, por eso yo trato siempre de buscar el equilibrio y ni irse ni tan allá, ni tan acá, y vamos a ver lo que la Escritura dice y lo que significa hoy día. Finalmente la aplicación, el uso literal como símbolo, la aplicación espiritual, la aplicación profética, ¿verdad? Y la convocación entre hermanos. ¿Ok? Bueno. Dice Guadalupe aquí que cada quien haga la cena como quiera. Si tiene pan leudado y refresco, dice, bueno, yo no recomendaría eso, no sería mi consejo. Porque pues la Torá, o lo primero que dice la Torá es que tenemos que tener matzot. Entonces no sé a qué se refería por aquí Lupita Sánchez, no sé si le está respondiendo ahí a alguien, que cada quien haga lo que quiera, lo que bien le parece. Ok, Luis Rivera dice que están hablando de otras cosas. Ok, cada quien dice que están hablando de otras cosas, ya me estaba asustando aquí si Lupita está diciendo que cada quien coma lo que quiera. Ok, estaban hablando de otra cosa. Ok. Hay comentarios, dice que están por ahí
Ok, bueno, quiero que guarden por favor la compostura. Yo les pido, no sé si en YouTube alguien está ahí, causando algún conflicto. A ver, permítanme. Ok. Ya sé que hay algunas mentes dogmatizadas, muchos teólogos entran por aquí y empiezan a mostrar su descontento y más cuando exhibimos pues los problemas de las traducciones. Por favor, no hay traducción perfecta, por favor, yo quiero que entiendan eso. No hay traducción perfecta, ni siquiera la Biblia que tenemos de 66 libros es una Biblia que deba de tener esos libros, ya hemos hablado mucho de esto, pero lamento que hay personas que tengan incluso como dogma que la Biblia que tienen en sus manos, Reina Valera 60 con 66, Reina Valera 60 con 66 libros, crean que bajó así del cielo, así como sagrada, y perdón, pero pues bueno, hace falta que estudien un poquito toda esta historia de las traducciones y las versiones, para que vean que su Reina Valera no es perfecta, perdón, pero no son perfectas, y en expresiones y en palabras cambian cosas, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, Pesaj. Bueno, cuando llegamos a este tiempo, entonces, número 2, y voy a retomar lo que dije al principio, ¿ok? La Torah ordena estos días en un lugar específico, ¿verdad? Y que es Jerusalén, y con Corbanot. Como ya vino Yeshua y es el Corbán, y es el Cordero perfecto, entonces él hizo proféticamente lo que tenía que hacer con los Corbanot. De tal manera que ahora estas citas, por supuesto que no las podemos olvidar. Ahora yo quiero repetir algo que yo he dicho antes. Cuando los gentiles del siglo II y III y hasta el IV se apoderaron de los creyentes y empezaron a desentenderse de la Torah y de estos días, porque ellos decían que ya no tenían nada que cumplirse y de nada de qué acordarse, y empezaron a observar otros días, por supuesto que se hicieron de sus vidas, se hicieron otros días y otras fiestas. Por supuesto que eso se les olvidó y lo tuvieron que dejar por un lado, ¿ok? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que pudieron haber hecho aquellos que se desentendieron de las festividades? Pues simplemente lo mejor es, si hubieran quedado mejor sin nada, un año sin nada. Un año sin reposo, un año sin días, un año sin moedim, sin citas, un año sin nada. Mejor se hubieran quedado sin nada. Pero obviamente, como el ser humano busca agradar al Creador, pues al quedarse sin nada, pues adoptaron lo que los religiosos le dijeron. Y es por eso que se metieron en este asunto, ¿no? Bueno, pero sin embargo, si nosotros recuperamos estos días, entonces venimos y hacemos la festividad como un memorial. Y aquí voy justamente al punto. Número 1, en la Torah se manda esto como un memorial. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Lo vimos en Éxodo capítulo 12. Y lo harás como un recordatorio, como un memorial. Ok, además vamos rápidamente. Éxodo capítulo 12, lo estudiamos justamente en el capítulo 12, estudiamos ahí que dice: y lo harás como un recordatorio. Incluso vimos las versiones, y algunos decían como un recuerdo, un memorial, un recordatorio. 12:14, Éxodo 12:14 dice: y este día os será un recordatorio, un memorial, en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne, dice aquí, para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí está, como un memorial, como un recordatorio.
Este día, entonces, número 1 es un memorial, un recordatorio. Cuando llegamos a este día, lo apartamos, lo separamos, es un recordatorio ¿de qué? Número 1, ¿de qué es un recordatorio? Es un recordatorio de los milagros que el Eterno hizo para sacar a su pueblo Israel, castigar a la nación más poderosa en aquella época, darles libertad, hacerlos su pueblo, llevarlos a la tierra prometida, muchas cosas que recordar. Cuando venimos a Pesaj, entonces recordamos eso. Y no solamente eso, hoy día con la obra de Mashiach ya aventajada en ese sentido, también, como dice la Escritura, cuando lleguemos a esta cena, ahora también vamos a incluir la obra de Mashiach. Y por eso justamente cuando tenemos los elementos, lo primero que hacemos cuando recordamos es, Mashiach ya hizo su obra en un sentido profético. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que cuando venimos a hacer esta festividad con el memorial, decimos, Mashiach ya fue el Cordero, Mashiach fue el pan sin levadura y Mashiach hace la obra con hierbas amargas. ¿Ok? Con hierbas amargas. Con su significado, ¿cierto? Entonces, este día es un memorial, ¿cierto? No tiene nada que ver con sacrificios, no tiene nada que ver con ofrendas, no tiene nada que ver con derramar sangre. Jamás hemos hablado, y hoy lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a confirmar, y lo vuelvo a reafirmar, y lo voy a seguir diciendo en el futuro, no tienen por qué poner sangre tampoco en sus puertas, ni en los dinteles, ni nada, ¿ok? Como dice Shaul, porque todo es sombra, y el cuerpo es el Mashiach, ¿me entienden? Entonces, simplemente vamos a trasladar de este memorial en los elementos que tenemos en la mesa a una interpretación espiritual, una aplicación espiritual. ¿Ok? Yeshua es el Cordero que fue inmolado, el siervo sufriente, el siervo Elohim. Su sangre es, como dice la Escritura, es la que nos ha sellado, ¿verdad? Su sangre es la que nos ha sellado, la que nos ha lavado. Ahí está, es lo importante. Su sangre es la que nos ha sellado, nos ha lavado. Ajá. ¿Qué más? El pan sin levadura. Él se ha venido a mostrar no como un pan leudado, sino como un pan sin levadura, para remover también la levadura de nosotros, de nuestra vida. Y por eso cuando dice Shaul que nos acerquemos a la cena, dice, pruébese a sí mismo cada uno, para que no vaya a comer de esos elementos de forma indigna. Pruébese cada uno a sí mismo, para que no vaya a comer de esa cena, y lo que significa de forma indigna. Porque el que come juicio, dice, juicio bebe para sí, también dice Shaul sobre este asunto, ¿no? Que por supuesto lo que habla Shaul también, lo habla ya... Bueno, lo habla en el contexto, pero lo traducen tergiversado. Ya ahí se meten ahí a acomodarle más, ahí hay más plumazos católicos, ahí hay más monje escondido, porque ahí ya lo manifiestan como una cena que no tiene nada que ver con Pesaj, pero Shaul está haciendo lo mismo. Cuando llegamos a Pesaj, y llegamos una vez al año, no una vez que lo diga el pastor o el sacerdote o la misa que hacen, de hecho en la iglesia católica esto lo hacen diario, ¿verdad? Cada vez que hacen una misa hacen lo mismo. Eso es, misa significa sacrificio. Entonces, pero no tenemos tampoco que hacer eso. No es Eucaristía, no es nada de eso, no es comunión, ni hay transubstanciación, ni nada de estas cosas. Ajá. Sino que el punto aquí importante es entender en los elementos la profecía cumplida y la aplicación espiritual. ¿Ok? Bueno. Bueno, continuamos. Por ahí tuvimos que dar un aviso. Aquí los que participan en el chat, hay una persona ahí. Yo sé que hay muchos, mucha inconformidad. Bueno, si alguien quiere seguir celebrando la Semana Santa Romana, pues que la siga celebrando. No es de nuestra incumbencia. Nosotros vamos a las festividades y a los símbolos.
y vamos a seguir tocando shofar. Aunque se enojen y digan, eso es judaizante. Y bueno, yo sé que Yeshua va a regresar con el sonido de shofar, no con el sonido del caracol en Janus, ¿verdad? En Janus, no va a ser eso, perdón, pero bueno. Continuamos, y ya para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener, verdad? Nuestra mesa festiva, esta cena, que además es muy, muy deliciosa, y cuya carne también, ustedes saben, la carne incluso hasta médicamente hablando es la mejor, es la más sana, medicinal para algunos tratamientos. Yo conozco una persona que el mismo médico le recomendó quitarse mariscos, quitarse todas esas cosas, y dice de preferencia carne de cordero. Dice, coma carne de cordero, es muy saludable, así que imagínense, bueno, hasta tiene beneficios. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a tener ese día? Bueno, tenemos matzot. Ahora vamos a brincarnos a matzot. La Torah dice, comeréis 7 días panes sin levadura. Es un mandamiento comerlo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, lo que significa esto es de que el número 7, como hemos hablado antes, es perfección. El número 7 es perfección. ¿Ok? Y por supuesto que cuando hablamos de 7, estamos siendo llamados a que cuando Yeshua vino y se ofreció como pan sin levadura, nos enseña también a nosotros dejar de ser pan leudados, o esas espigas que están erguidas, verdes, mostrando una vida ficticia, sino a dar muerte a ese verde de vida y postrarnos en un color y en una posición de humillación para que esa ofrenda que traigamos, ese grano, ese nuevo grano, los frutos, por eso dice, nadie vendrá con las manos vacías, esos frutos se conviertan en una harina. ¿Qué necesita la harina para hacer pan sin levadura? Fíjense nada más, otra gran enseñanza. ¿Qué necesita la harina para hacer pan sin levadura? Agua, solamente agua. Muchas veces nos preguntan, hermanos, ¿cómo se hace la matzá? Hermanos, échenle agua nada más. Agarren harina, échenle agua, amásenla y órale, échenla al horno o al comal, ¿verdad? Y ya está. Agua y fuego. Agua y fuego. Lo siguiente es el fuego. ¿Y qué significa esto? Vean, otra vez. La espiga que ya está encorvada, porque ya le dio muerte a esa vida aparente, y está encorvada, humillada, entregando sus frutos, se toman esos granos y se hace harina, ¿okay? Se hace harina, y viene esa harina y tú le echas agua, que es la palabra, es la palabra. Incluso se le suele echar sal, ¿verdad? Que también purifica. La sal es purifica. Vosotros sois la sal de esta tierra, dice Mashiach. Entonces, cuando se hace esta masa con agua, que es la palabra, se pasa por el fuego del Ruach HaKodesh. Dice Yohanan, viene detrás de mí uno que purifica, que dice, en fuego y Ruach HaKodesh. Purificación, ahí mata todas las impurezas, y ahí nos presentamos crudos sino maduros. Y entonces 7 días de matzot, que es un mandamiento, y los guardamos no porque querramos ser literales, sino porque esto nos enseña cada día. Y lo he dicho en otras ocasiones, cuando estamos comiendo matzá, estamos aprendiendo del significado, el simbolismo, y se van a dar cuenta que de pronto su cuerpo apetece pan leudado, porque esa es nuestra condición terrenal, ¿verdad? Querer levadura, querer pan leudado, estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrado a eso. Y entonces empezamos a sentir como que la necesidad de, yo quiero un pan leudado. Y eso nos ayuda a entender que nuestra condición terrenal está habituada a lo de aquí abajo y de pronto quiere seguir en las cosas de aquí abajo, ¿verdad? Acostumbrada a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a los éxitos, a los triunfos aquí abajo, a las expectativas, a mis planes, a mis proyectos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es levadura, la religión, a
a los deportes, al fanatismo en esto y lo otro, póngale el nombre que sea, al mismo trabajo, acostumbrados a eso. Cuando dice vas a comer pan sin levadura, quiere decir vas a mostrarte como alguien que no se ha leudado por nada de este mundo, porque ha sido removida nuestra levadura por Mashiach, hemos pasado por el fuego del Ruach HaKodesh y nos tenemos que presentar así totalmente íntegros delante de él, sinceros. Por eso dice Shaul, celebremos pues la fiesta con panes sin levadura, ¿verdad? De sinceridad y no de hipocresía. Cuando celebramos 7 días de Matzot, pan sin levadura, estamos recordando esto. Y hemos dicho que no porque se acaben los 7 días quiere decir que ya podamos vivir como querramos. ¿Se dan cuenta? Hay algunos movimientos teológicos que dicen, ya fuiste libre del pecado, ya eres de el Cristo, ¿verdad? Así que ya eres nueva criatura, ya ahora sí, ya vive, ya puedes vivir, ya eres libre. Y no es cierto. Sigue la gente atada a este mundo, a las aflicciones, a las deudas, a la necesidad de la tierra, de las cosas de la tierra, al deporte, entregados al deporte, a sus ciencias, a sus títulos, yo qué sé, trabajos, póngale el nombre que sea. Pero no, la verdad es de que es todo lo contrario, tenemos que presentarnos solamente como una ofrenda al Eterno. Ese es nuestro fruto al final de cuentas. Entonces, el primer día de Matzot no se presentará, dice, nadie con las manos vacías. Quiere decir, nos vamos a presentar ya como un pan sin levadura, unas nuevas criaturas. Después de que ya pasó el proceso de erguimiento, de postrarse, madurar, entregar el fruto, molerlo. Ahora, saben que cuando el grano se toma de la espiga, se tiene que moler, ¿cierto? Se pasa al molino. ¿Y quién despedaza el grano? Este fruto para hacerlo una nueva criatura. De harina después pasa a pan. ¿Qué se le aplica al grano para que empiece el proceso de conversión? Una piedra. Mashiach es la roca. Mashiach es por eso dice, unos van a tropezar y quien caiga va a ser molido. Es como una roca, es la roca del molino que presión, peso, fuerza para triturar nuestro fruto y entregarlo como una harina. De hecho, ¿se acuerdan que el Eterno de pronto pide en sus ofrendas la fécula, ¿verdad? ¿Cómo se llama que es la primera harina? La harina más ¿cómo viene en las versiones latinas? Flor de harina. Viene la traducción flor de harina, que en realidad es la harina en el proceso del grano a la harina, es la más pura, ¿verdad? Es la más fina, es la mejor. La harina concentrada, dice aquí, la más concentrada, es la mejor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el grano, ¿verdad? Tiene su parte mejor. Entonces, cuando pide la escritura flor de harina, se está hablando de esa mejor harina. Dice, llevarás tu ofrenda de flor de harina o de pan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vean este proceso. Cuando llegamos a Matzah, Yeshua ya hizo su obra como el cordero que fue entregado, sufrió, fue mostrado como pan, pero nosotros tenemos que llegar entonces así, como nuevas criaturas. Este proceso, si Mashiach ya ha pasado por nosotros y nos ha hecho flor de harina, viene el agua sobre nosotros, un poco de sal, incluso hay quienes le echan aceite de olivo. De hecho, hay una receta que lleva agua, un poco de sal y aceite de olivo, que es unción también. Es unción, que significa el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Voy a meterle un poquito el tiempo, ya casi terminamos. Y fíjense, y después pasa al fuego. El fuego de la purificación del Ruach HaKodesh. Y viene la matzá. Ustedes están viendo ahí la imagen, es una matzá tradicional, aunque está elaborada de forma, ¿cómo se dice? Industrializada. El contenido, si ustedes ven las cajas, es simplemente agua y harina. Sencillo. Cuando se le echa un poco de sal, también la purificación.
un poco de aceite de olivo. Cuando se hace en casa, solemos hacerla así: un poquito de aceite, un poco de sal y al fuego. ¿Qué les parece? Entonces, esto es lo que simboliza. Imagínense, o sea, ¿cómo nos vamos a poner en una mesa a comer pescado y una hostia y jugo de ese que venden en la tienda, de ese que tiene grenetina de cerdo y colores o sea, ¿me entienden? ¿Se dan cuenta? El simbolismo tiene que ser un verdadero simbolismo, no tiene que ser simplemente agua pintada, tiene que ser un simbolismo verdadero, ¿me entienden? Entonces, aquí es donde vemos la importancia de cuando llegamos a Pesaj los elementos, porque es lo que significan. Y cuando se entiende la definición del simbolismo, lo trasladamos a nuestra vida espiritual. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Sí, Guillermo Grande me recordó también la tradición judía. ¿Saben? La tradición judía hace sus cosas raras ahí, y en el Seder ponen el jarroset, que le llaman, y ponen un huevo también. ¿Dónde se metió ese asunto del huevo? No tiene que ver un culto a Ista y todas estas cosas. Sí. Ahí es donde tenemos un problema con la tradición judía. Ahora que lo dice nuestro hermano Guillermo Grande, recuerden algo: muchos de los que están saliendo del cristianismo quieren ir a celebrar las festividades, y como les han enseñado en el efraimismo que el hermano mayor, dicen ellos, Judá, ha permanecido y no sé qué, no sé cuánto, entonces lo quieren hacer como el judaísmo. Y tengan mucho cuidado, porque el judaísmo, aunque habla de Pesaj, ya cambió Pesaj. De entrada por sus fechas, y luego por los elementos, y ahí meten un huevo, y ya no comen cordero, ponen un hueso, y bueno, un montón de cosas. Olvídense, de una vez se los aconsejo aquí: si alguien quiere celebrar Pesaj, mejor apéguese a la escritura, a los símbolos y a la profecía, porque en el judaísmo no hacen nunca mención de Yeshua HaMashiach, nunca hacen mención de su obra, y además agregan elementos que no tienen nada que ver. ¿Okay? Entonces lo mejor es apegarse a la escritura, entender los simbolismos, comprender la profecía y tomar la aplicación espiritual para nuestras vidas. Tomar la aplicación espiritual para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿quién puede llegar a Pesaj? ¿Quién puede llegar a la celebración? Todo aquel que, como dice Shaul, se ha examinado a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo, dice. Pruébese cada uno a sí mismo, examínese a sí mismo. Porque el mensaje nos habla de salir de Babilonia. Aquí está otra vez, vamos a poner, ¿verdad? Ahí les va. Salir de Babilonia, comprender los tiempos bíblicos, el año bíblico y la profecía. Aquí está, comprender las citas, las fiestas y la profecía, y poder andar a la luz del Mesías. ¿Ok? Nadie se le cierra las puertas a la festividad de Pesaj, pero la primera intención que tiene que tener para las festividades, especialmente Pesaj y Matzot, es esta. ¿Ok? Para que entonces pueda venir y disfrutar y la aplicación espiritual en su vida. ¿Ok? Y entonces poder acercarse a Pesaj. Quien lo va a hacer por primera vez puede hacer la Tevilá también de Teshuvá. La Tevilá es simplemente la inmersión. Yo les recomiendo, el año pasado en las clases que yo di, hay una clase especial donde se habla de Tevilá, si no mal lo recuerdo, la número 3 creo. Ahí se habla especialmente de Tevilá, qué es, cómo se hace, por qué. A los que quieran hacerla en Pesaj, es simplemente en aguas vivas, ríos o lagos o mares. Yeshua ordena eso, no se necesita un ministro, va cada quien y hace la inmersión, y eso es una sola vez, la de Teshuvá. ¿Okay? Yo sé que a lo mejor hay muchas preguntas, pero por favor consulten esa clase del año pasado. En las clases de preparación hay una exclusivamente para eso, porque es demasiado a veces hablar sobre este asunto, ¿no? ¿Cómo hacer la matzá? La matzá, como les digo, si la quieren hacer ustedes mismos, cómprense la harina de su preferencia de trigo, y con agua, un poco de sal, y si quieren aceite de olivo para suavizarla. En el momento que tienen la masa, hagan
las tortillas o las porciones y al comal. ¿Ok? ¿Qué más sobre la festividad? Bueno, nosotros la tenemos fechada según la señal, ¿verdad? Que al final de cuentas, como se los envié en un mensaje, fue corroborada de oriente hasta occidente. Y para los que quieran participar en este año, aquí está el calendario que ya lo publicamos con la fecha del avistamiento, ¿verdad? Y como ya la mayoría sabe, estaremos celebrándolo el próximo viernes al atardecer. Aquí puse la imagen. Aquí está, el viernes al atardecer. Ya tenemos que tener listos los elementos por la tarde, como dice, para que comenzando el 15 tenemos nuestra cena festiva y hacer el memorial. Okay, también en la clase pasada también ya hablé mucho de eso, sobre los días, cuándo comienza el día, porque hay unos que decían, oiga hermano, pero es que desde el jueves es que ahí comienza el día, pero el día todo el 14 es todo el viernes también. Ajá. Entonces hay también hay información. El primer día de Matzot es Shabbat semanal, y también Shabbat festivo. El último día de Matzot, que es el viernes 29, también es Shabbat festivo. Se junta Shabbat festivo con Shabbat semanal. Y ahí estaremos completando la primera Shavua. Bikurim, en este caso y en este año va a ser también aquí. Va a ser acá el Yom Rishon, el domingo. Ajá. 24. Bikurim va a ser aquí. Aquí vamos a comenzar a contar las 7 semanas. Aquí está la primera semana. Va a ser la última semana del mes gregoriano de abril. Todo mayo y parte de junio gregoriano. Aquí ya está fechado también Shavuot. Entonces vamos a llegar a esos días con este entendimiento, con esta comprensión, con este memorial, ¿verdad? Y con este recordatorio y aplicación para nuestra vida. Eso es lo más importante. Cuando Shaul dice, pruébese a sí mismo cada uno, tenemos aquí estos 7 días para llegar a Pesach y probarnos a nosotros mismos, cada uno nosotros mismos, probarnos. ¿Ok? A base de lo que hemos aprendido, quieren consultar las clases del año pasado, consúltenlas para que escuchen más ampliamente, ¿verdad? Los elementos, lo que significa, cómo tenemos que llegar. Y obviamente cuando sobre las hierbas amargas también, a veces me preguntan, ¿cuáles son las hierbas amargas que tenemos que usar? Bueno, obviamente en el Oriente cercano tomaban las hierbas amargas que eran en su región. En nuestras regiones, donde quiera que estemos, en la latitud y altitud, siempre va a haber alguna hierba amarga, ¿ok? Así que pueden usar la hierba amarga que ustedes prefieran, elijan, ¿ok? En las hierbas no hay prohibición de ser kasher o no ser kasher. La hierba amarga la pueden usar la que es de su región, ¿ok? Porque no hay mandamiento exclusivo, simplemente hierbas amargas, ¿ok? Entonces ahí está el cordero, por supuesto, como símbolo, hagan lo posible por tenerlo. Matzá, pan sin levadura, lo pueden hacer o lo pueden comprar si quieren, ¿verdad? El cordero es asado al fuego, directamente al fuego, también tiene su simbolismo, lo hemos hablado antes, ¿verdad? Y se tiene que consumir todo. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Dice la escritura que Yeshua llevó nuestros pecados. El castigo de nosotros, dice, lo llevó Él. ¿Y eso qué significa en Pesach? Que Él como cordero fue pasado al fuego. El fuego tiene 2 sentidos en la escritura, purificación y juicio. En el caso del Mashiach, el fuego que tenía que pasar por el cordero para ser cocido y poderlo comer, fue todo el castigo que llevó Mashiach por nosotros, el juicio que cayó sobre Él por nosotros. ¿Okay? Eso significa, en este caso, el fuego. Comerlo todo, ¿qué quiere decir? Que vamos a creer en Él por completo y en sus palabras, no solamente lo que nos conviene, no solamente lo que queramos, no solamente como muchos grupos, que nada más el milagro, que nada más la prosperidad, que nada más el bienestar, que nada más tener algo. No, todo,
todo lo que él enseñó, comer lo que quiere decir, comer sus palabras, comer su cuerpo, ya hablamos, lo acabamos de estudiar recientemente. Creer en sus palabras, creer en la palabra que él trajo, ¿cierto? Shirley, no se vaya a machucar ahí con su dedito con el columpio. Entonces, ¿qué más? Las hierbas amargas ya, el fruto de la vid, no se ordena ahí, pero era obviamente parte de ella en la festividad. ¿Qué es el fruto de la vid? Tiene que ser, por supuesto, de uva, puede ser jugo, que es lo que se conoce como el mosto, la traducción, ¿verdad? O puede ser yain, que es el vino, ¿ok? Mientras sea de uva es lo mejor. Se pueden conseguir que sea kasherizado, excelente, ¿ok? ¿Qué más? La matzah, ya saben cómo se hace, lo que significa, y finalmente pues llegar al día para santificar la fiesta. En el caso de unos servidores, vamos a reunirnos con los hermanos aquí en la ciudad de Guadalajara, ya les pasaremos las propuestas de cómo está el lugar, y comenzaríamos a partir de la transmisión, yo creo que desde las 6 p.m, para los hermanos que están un poquito adelantados del tiempo, no agarrarlos tan noche, o no sé cómo estamos, creo que estamos ahorita bien de tiempos cercanos, ¿verdad? En Sudamérica, a ver si alguien me dice el horario por allá en Chile o Argentina, creo que son los que van más adelantados. Aquí son las 12:15, 12:17 son aquí. A ver, vamos a ver si alguien, para considerar el tiempo y no agarrarlos a unos hermanos muy adelantados, ni a los que están, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos muy tarde. 9 horas. Bueno, sí, son las 9 horas más en Argentina. No, en Argentina yo creo que es como 1 hora nada más, 1 o 2. Obviamente sí, los que están en Europa sí van mucho más adelantados, por supuesto, ¿no? Australia. Ok, son 2 horas entonces ahorita en Chile y en Argentina. Ok, 2 horas. Yo creo que entonces comenzamos a las 6 más o menos para los que nos quieran seguir allá. Comencemos no tan tarde de allá y más o menos ajustados a los de aquí en México, en el norte de México, norte y occidente, más que nada oeste, en la costa oeste de los Estados Unidos y de el norte de México. Bueno, ¿qué más? Gracias, están poniendo una serie sobre las festividades también, introducción a la serie. Y pues bueno, de ahí en más, tener este corazón dispuesto, ¿verdad? Con ese anhelo, con esa necesidad también de recordar el momento. Y además, como les dije, otro de los propósitos es tener fraternidad, gozarnos, ¿verdad? ¿Saben cómo es necesario esto en estos tiempos? Aquí sí es donde aplica la escritura: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? El catolicismo o el cristianismo lo enseña para sus días y para sus horas y para lo que sea. Pero no, el contexto hebreo correcto es: no dejen de santificar los Shabbatot y las citas santas, como otros tienen por costumbre y se van a santificar otras cosas y van a celebrar otras cosas. No, esto es para las festividades. Imagínense, la carta a los hebreos, de un hebreo para hebreos, lo que está diciendo es: no dejen de reunirse en estos días. Y es por eso que los que podemos y hacemos lo posible, nos reunimos. Los que están en otros países, reúnanse. Ya en Colombia ya se hizo un grupo tremendo, ya en Colombia sensacional, gócense, alégrense. Ajá. Y en otros lugares que ya se están reuniendo familias, fabuloso. Me encanta a mí esto. Yo agradezco su voto de confianza y que a través de aquí se han hecho grupos. Me encanta, agradecido con el Eterno que hacen esto. Son muy independientes todos, nadie está bajo la cobertura de nadie, no hay ningún humano aquí. Todos se reúnen y por mutuo acuerdo se gozan, exaltan y lo hacen, ¿ok? Mario Morales ya está listo allá en Guatemala para que los guatemaltecos empiecen a coincidir ahí. Lanzo esta invitación a través de la grabación. Los que lleguen a escuchar en otros países, sepan que hay en Bogotá, sepan que hay en
la capital, ¿verdad?, de Colombia, que hay en Argentina, que hay en Chile, que hay en Venezuela, que hay en Perú, que hay en Ecuador, por supuesto Guatemala, México, ni se diga, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, en Japón, en Australia y en otros países que no se, aunque no se conectan de pronto, pero están en comunicación, sepan que lo hay. ¿Ok? Y se pueden acercar los hermanos colombianos si quieren viajar a Bogotá. Ahí está Kelly, está en Colombia, no me acuerdo, está en Cartagena, no sé dónde está, en Cali. Si quieren acercarse a Bogotá, háganlo, ¿verdad? Los que están en Cali, háganlo, acérquense, hagan, aunque sea una vez al año, contacten a los hermanos y acérquense, ¿verdad? Y congréguense. Mashiach está muy pronto, de veras, está regresando. Y nada como que esos últimos años, y si fuese el último, poder decir, Boaná Adon Yeshua, ven Adon Yeshua, ven Adon Yeshua. Y bueno, y al final de cuentas, esta festividad no es de nosotros, es del Creador. ¿Ok? Al final de cuentas, y toda la gente que finalmente allá en la teología o donde sea, y que quiera juzgar o criticar o algo, al final de cuentas saben que esta no es de nosotros, no es mía, ¿verdad? No es de ustedes, es del Creador. Y hacia Él vamos y con Él nos gozamos a través de Mashiach, a través de nuestro Mashiach. Muy bien, por lo demás, el año pasado, como saben, hay una serie de 5 clases, mucho más detalladas, amplias, en todos los aspectos, Tevilá, los que quieran hacer Tevilá. Aquí en Guadalajara, en la reunión yo les voy a comentar, si alguno quiere hacer Tevilá, igual se puede venir un día antes y buscamos el lugar, si es posible. Ahorita vamos a tratarlo, lo vamos a tratar mañana. Ahorita voy a hacer un anuncio rápido. Pero pues procuremos con diligencia, como dice Shaul a Timoteo, procuremos con diligencia presentarnos al Todopoderoso, aprobados como obreros y como hijos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y que usamos o trazamos bien la palabra de verdad. Es un consejo que da Shaul a Timoteo, que lo tomemos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Elohim, aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y así esperamos estarlo usando bien, ¿verdad? Con estas sombras en estas festividades, y que solo el Eterno sea exaltado y reconocido por la obra que hizo con nosotros en Yeshua reconocido por su servicio para con nosotros. Y bueno, de ahí en más, como les digo, están las clases por ahí grabadas para que puedan todavía documentarse un poco más y entender mejor la festividad.